¿Uno? Bien, pues buenas tardes a todos nuestros amigos en nuestra Semana Internacional del Libro. Comunicación Global Design y Autopublica tu Libro tendrá el honor ahora de presentar la participación de Marco Antonio Marín, quien nos va a hablar de su obra La cura bioenergética del siglo XXI para prevenir y combatir los efectos de la radiación global. Bueno, el doctor Marco Marín es pionero de la creación y desarrollo de programas académicos mediante el Instituto Mexicano de la Medicina Homeostática y Tetraterapia, que sus siglas es IMMHT, el cual dirige con graduados de casi 20 países y es fundador del grupo de terapéutica. Y bueno, en las últimas 2 décadas se ha dedicado a la investigación de los efectos dañinos de la radiación global en este siglo, y bueno, celebrando convenios de investigación e intercambios académicos con diversas universidades y organizaciones internacionales que lo han distinguido por esas aportaciones al desarrollo humano y de la ciencia médica. Bienvenido, doctor, todo suyo el foro. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, y a todo el equipo de Global Design. Excelente la invitación que me han dado, una gran oportunidad para poder compartir aquí en la Feria Internacional del Libro, pues un tema muy apasionante, pero sobre todo muy importante en este siglo XXI. Más que una obra realmente o un ensayo, es una propuesta que hacemos en este libro, La cura bioenergética del siglo XXI, con la finalidad de crear conciencia en la población sobre el uso, un uso responsable de la tecnología, y además hacemos propuestas muy efectivas, muy certeras para poder combatir los efectos dañinos de la radiación global. Entonces, bueno, pues disponemos de 15 minutos menos 40 segundos tal vez que ya consumimos en esta entrevista, así que voy a tratar un poco de resumir estas casi 300 páginas para decirles por qué deberían leer este libro. En realidad, esta radiación global está muy presente en el siglo XXI, como todos sabemos, a raíz de todas las frecuencias electromagnéticas creadas por el hombre. Las frecuencias electromagnéticas existen desde toda la vida. Habrá quienes digan, bueno, pues existen desde siempre la radiación cósmica, la radiación no ionizante que viene del Sol y de otras partes. Bueno, pero espera, no le cambies. Si tú crees que esto es muy complicado o si eres ama de casa y que digas esto va a estar aburrido, no es así. Espera, por favor, porque esto se va a poner muy bien. Mira, a grandes rasgos, las radiaciones que hemos recibido durante miles de años de historia humana, que son 6,000 del hombre, ¿verdad? El planeta tiene millones de años, el universo también, pero el hombre tiene unos 6,000 años. Durante ese tiempo ha convivido perfectamente con todas las radiaciones. Es decir, nunca ha reportado daños por estar debajo del Sol o de estar dentro del planeta, viajando a través de la galaxia en el universo, ¿verdad? Por la radiación cósmica o por otras formas de radiación electromagnética. Nunca el hombre ha padecido de nada absolutamente. Por ello. Pero ¿qué sucede a partir de los años 90 y particularmente del año 2000? Mira, en la era industrial, el hombre se introduce literalmente a un ritmo de vida que no conocía antes. En el siglo XIX, en 1800, el hombre vivía de la tierra generalmente y, bueno, cultivaban sus propios alimentos, hacían mucho ejercicio, no porque quisieran hacerlo, sino porque era lo natural. Caminar, moverse. Empieza la era industrial en el siglo pasado y entonces allí nos metemos a las fábricas, a las plantas, bajo un horario, a checar tarjeta de entrada, de salida, y eso empieza a crear una industrialización masiva en la que la sociedad forma parte de un sistema mecanizado. Ese sistema mecanizado produce una sociedad estresada. Allí empieza a
se empiezan los primeros pasos para el estrés masivo. El estrés tal cual lo conocemos hoy no existía. El estrés es parte de la condición humana, es una parte natural de toda nuestra existencia en la que nos ponemos estresados cuando vamos a hacer algo interesante. Ahora mismo, hacer este monólogo ante ustedes, bueno, pues te estresa un poquito, ¿verdad? Positivamente, te prepara, libera ciertos neurotransmisores para ponerte lúcido, consciente, concentrado, y eso es parte de un estrés, pero es un estrés natural que no hace daño. Por supuesto, no hay que tratarlo como una patología, ni mucho menos. Pero la industrialización produce una nueva forma de estrés que en realidad es patológico y técnicamente se llama distrés. Esto es cuando ese estrés se lleva a un extremo y empieza a crear conflictos internos en tu organismo, ya sean físicos, biológicos, emocionales o ahora bioenergéticos. Entonces, el estrés mecánico se apodera de la sociedad porque aunque tú no trabajes en una fábrica, en una planta, trabajas en una oficina o trabajas para alguien, o bien trabajas por tu cuenta, pero estás sujeto a horarios, ¿cierto o no? Horarios, horarios, horarios. Y si no son horarios de apertura y cierre, sí son compromisos, compromisos, compromisos que tienes que estar observando. Esta sociedad demandante de compromisos y que ha relacionado el éxito con ello, equívocamente, por cierto, nos ha vendido esa idea y la hemos comprado de que esa es la forma de tener éxito en la vida y entonces mantiene el estrés hasta arriba. Bueno, ese distrés patológico es una de las pelotas o de los balones que empieza a jugar tu sistema homeostático. En el interior de tu cuerpo existe un sistema, así como está el sistema inmunológico, existe el sistema homeostático, que se encarga de equilibrar y compensar todos los sucesos alrededor tuyo. Pero no solo eso, es el que regula tu respiración, tu frecuencia cardiovascular, tu temperatura y muchas otras cosas más. La bioquímica interna de tu cuerpo la regula el sistema homeostático. Entonces, este sistema homeostático está regulando ese primer paso, el estrés. Hace presencia como un nuevo factor, un reto masivo, un reto social que hay que empezar a enfrentar en esa época. Pero a finales del año pasado se agrega otro balón, una pelota, como si estuvieras con una mano primero jugando con una, ahora tienes dos. Es un poco más difícil equilibrar dos pelotas o dos balones. ¿Cuál es este? La contaminación electromagnética. Nacen los satélites desde los años 50, los primeros en los años 60. Nace la telefonía celular y nacen redes eléctricas que se extienden durante el siglo pasado. No existían, todo esto fue en el siglo pasado y de pronto surgen estos factores que crean ambientes enrarecidos, ambientes electromagnéticos artificiales, o bien a los que el hombre no estaba acostumbrado. Entonces, si antes había 1, 2, 3, 10, 20 satélites alrededor del planeta, ahora, ¿sabes cuántos existen? Existen 8,000 satélites, según el último informe de la NASA, alrededor de 8,000 satélites, de los cuales están funcionando un promedio de 5 a 6,000, van turnando por cuestiones de operación y demás, pero esos están constantemente emitiendo señales hacia el planeta, centímetro a centímetro, están escudriñando todo el globo terráqueo y todas esas frecuencias cubren absolutamente la Tierra. Frecuencias a las que el hombre no estaba acostumbrado, día y noche. Aunque estés debajo de un techo, estás recibiendo esas frecuencias. El segundo factor que se agregó, o de hecho antes que ese mismo, las redes eléctricas. No hay un lugar hoy en el que no se utilice la energía eléctrica. Es muy raro donde no haya electricidad. Entonces, aun cuando vas en las carreteras, vemos cables y cables y cables y postes de redes eléctricas, que estos a su vez están formando radiaciones electromagnéticas. Bueno, pues no pasa nada si estas frecuencias convivimos con ellas de vez en cuando. Pero ¿qué sucede cuando convivimos con ellas todo el día y todos los días? Ahí es donde entra
entonces ahora la radiación de los teléfonos celulares. En los 90 se crean, a finales ya del siglo pasado, y justamente del año 2000 a la fecha, crece de la primera generación a la segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y literalmente cubren prácticamente todas estas células de comunicación, cubren el planeta nuevamente. Así que ahora, no solamente desde la estratosfera o desde fuera del planeta, estamos recibiendo emisiones electromagnéticas de los satélites. No solamente aquí en las calles y carreteras y dentro de las casas está la energía eléctrica trabajando y radiando formas diversas de energía, sino que ahora a todos los lugares donde vamos llevamos un aparatito llamado celular a donde nos están siguiendo las frecuencias electromagnéticas. Bueno, tú dirás, ¿qué pasa con ello? La ingeniería dice, la ingeniería y obviamente la física, dice que son radiaciones no ionizantes. Y tienen razón. Una radiación no ionizante no tiene la capacidad de descomponer el núcleo de un átomo, por ejemplo. Y es correcto. Entonces, ¿por qué nos hacen daño? Por una simple razón que no nos dice la industria. Los rayos del sol son radiaciones no ionizantes y no nos hacen daño. Es correcto. Sin embargo, si tú te sobreexpones a esas radiaciones, si estás ahí solamente unos minutos debajo del sol, es muy bueno. Si estás un poco más de lo normal, pues no tan bueno. Pero si estás mucho más tiempo, por varias horas, puede resultar en una catástrofe. Puedes provocar laceraciones, quemaduras graves e incluso provocar a largo plazo cáncer. Y estamos hablando de radiaciones no ionizantes. Tú dirás entonces si hacen daño. No y sí. Depende de la exposición que hagas a la misma. Si tú estás, como ya lo dije, unos minutos, un par de horas tal vez, con ciertos cuidados bajo el sol, estarás pasando unas vacaciones muy placenteras. Pero si te quedas dormido allí y te pasan varias horas, pagarás las consecuencias inequívocamente. ¿Quién es el responsable de estos daños? ¿Las radiaciones? ¿El sol? ¿O tú mismo? Esa es la respuesta, tú ya la tienes. La sobreexposición a la que tú te expusiste, ¿no? Lo mismo ocurre con la telefonía celular. Son radiaciones no ionizantes, lo mismo que las que producen las redes eléctricas y los satélites, pero la sobreexposición a estas radiaciones que está creando una vibración que es irregular, que es desconocida para nuestras células, eso es lo que está sacando de balance a las mismas. Y por lo mismo, no es de extrañarse que del año 2000, por eso el libro habla del siglo XXI, y aquí te explico todo eso a detalle. ¿Por qué en este siglo XXI se ha triplicado el cáncer en el cerebro? Fíjate bien, se ha triplicado el cáncer y en el cerebro y precisamente en la población más joven. En la población más joven. ¿Te vas dando cuenta? Bueno, desde el útero mismo hoy, los pequeños están desarrollándose y creciendo bajo la influencia de estas frecuencias electromagnéticas constantes. Nuestras células vibran a un ritmo determinado, en un rango determinado, y la exposición o sobreexposición constante de segundo a segundo, minuto a minuto, día tras día, y todos los días, día y noche, donde estés a unas frecuencias enrarecidas, frecuencias diversas, saca de balance y no solo ha creado el cáncer en otras áreas del cuerpo, un cáncer multifactorial, sino también ha desarrollado síndromes desconocidos hasta hace poco y ha creado muchos trastornos emocionales o ha intensificado la ansiedad, la depresión a grados nunca antes vistos. Por supuesto, habrá defensores de que la tecnología y las radiaciones electromagnéticas no ionizantes no son dañinas. Repito, tienen razón en parte, porque la sobreexposición a la que estamos expuestos en el planeta, por supuesto, tiene consecuencias y en este libro encuentras varias propuestas para combatir
esa radiación. ¿Podemos salirnos del planeta? No. ¿Podemos evitar las radiaciones? No. ¿Es cuestión de dejar de usar los teléfonos celulares? Tampoco, porque aunque no los utilices, estás dentro de las radiaciones. Ya no importa si usas o no usas teléfono. Ya no importa si estás frente al monitor como en este momento o no lo estás. No importa. Todos, viejos y pequeños, estamos expuestos a esta radiación constante. ¿Por qué se ha detectado en los más jóvenes el cáncer y se ha triplicado tanto en la cabeza? Porque nos hemos convertido en antenas móviles. Estamos constantemente recibiendo, es la parte más elevada, la bóveda craneal, que funge como una antena para aterrizar las frecuencias hacia la polaridad negativa en el suelo en este caso. Y esa es la consecuencia. ¿Por qué los más jóvenes? Porque están en desarrollo, son más susceptibles, son hipersensibles al electromagnetismo, hasta 50% más sensibles que un adulto. La razón por la que los adultos ya están desarrollados, menos susceptibles a ello. Por ello, yo pido que lean sobre todo toda la población, pero los jóvenes, perciban ese peligro enorme que tenemos enfrente si no tomamos medidas. Las medidas no son hacer manifestaciones ni estar en contra de una vertiente que no se va a cancelar. Seamos sinceros, no perder el tiempo. Mejor hacer cada uno lo que le corresponde. Y una de las cosas más importantes es leer este libro. Allí encontrarás diversas formas en las que puedes protegerte a ti mismo y puedes ayudar a tu familia y a otras personas, de hecho, profesionalmente. Porque en este libro encuentras información para nuestros tetraterapeutas profesionales alrededor del mundo que saben la forma de equilibrar la energía en tu cuerpo de forma muy efectiva, muy sencilla, pero muy, muy saludable, muy positiva. Y tú también puedes unirte a esta comunidad internacional de profesionales en medicina homeostática. Así que esa ha sido la breve exposición. Agradezco muchísimo que nos hayas escuchado estos 15 minutos, que justamente terminan dentro de 2 segundos. Muchas gracias. Doctor Marco, pues es un placer. Realmente es un tema que nos encantaría tener 3 días para platicar contigo y que nos sigas recomendando, porque bueno, pues efectivamente, como bien dices, hoy ya nadie se salva. Ya estés o no estés con un celular, bueno, pues todos estamos expuestos, pero lo importante es que no podemos salirnos a una burbuja que no existe. Y bueno, pues sobre todo entender, comprender ese mensaje que tú nos estás dando de conectar con las recomendaciones adecuadas para que sea el mínimo daño o prevenir muchos de los daños, como bien comentas en tu libro. Muchísimas gracias por compartir, por hacer más grande esta Semana Internacional del Libro, y pues un placer siempre contar con tu presencia en Comunicación Global Design, Marco. Al contrario, gracias a ustedes. Es un honor para mí haber participado en la Feria Internacional del Libro y bueno, estamos con la mejor disposición para próximas emisiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Amigos, nos vemos en breve.